Se ha liberado y ya está disponible el nuevo Google Chrome 88. Ha llegado con la función de buscador de pestañas, el nuevo modo oscuro en Windows 10 y sin duda más novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Ya se me está haciendo costumbre publicar 2 videos por día, pero es que, mira, no me alcanza toda la semana para publicar grandes novedades. Hay ciertas noticias y también grandes tutoriales, así es que es muy importante que estés suscrito a este canal. Espero que se escuche bien el audio porque estoy probando otro micrófono. Esto es porque está por llegarme otro micrófono, así es que mira, estoy probando algunas opciones. Voy a irme ya directamente al grano. Google tenía programado para el 19 de enero el lanzamiento de Chrome 88 y es 19 de enero, así es que ya está totalmente disponible para que en tu configuración en acerca de Google Chrome, pues mira, puedes ahí localizar la nueva actualización. Esta versión llega con algunas novedades interesantes y también acaba ya con el soporte a unas cuantas opciones. Chrome 88 abandona el soporte para las URL FTP. Tanto Mozilla como Google han anunciado que desde hace años dejarían el soporte del protocolo de transferencia de archivos sin cifrado y comenzarían a hacerlo en el verano de 2020, pero no es hasta ahora que han dejado ya ese complemento deshabilitado en sus navegadores. Por otra parte, habría que mencionar que ya se queda también sin soporte en Chrome para versiones en macOS X, la versión 10.10. Yosemite, también los usuarios del sistema operativo de Apple que querían usar Chrome, deberían estar actualizando ya lo que es la versión de su sistema del Capitán a una versión posterior. Y bueno, si usas Windows 10 también notarás que el tema oscuro ahora tiene mejor soporte. No verás más barras de desplazamiento en claro con el tema oscuro, sino que se adaptará mejor a la interfaz del navegador al resto de la apariencia del sistema. Sin duda, lo más sorprendente de esta actualización de Chrome 88 es la búsqueda de pestañas, una de las funciones que sin duda es de las más interesantes que integra el navegador. Es básicamente para las personas que se les llama esta clase de personas acumuladores de pestañas, que tienen generalmente demasiadas pestañas. Me considero uno de ellos porque generalmente ahí tengo demasiadas pestañas en el navegador y a veces es un poco pues ahí molesto estar localizando cada una de ellas porque el espacio se reduce en la cuestión de las miniaturas. Y mira, con esta función que se ha añadido, obviamente está un poco oculto, pero hay que activarla. Ya viene, por lo tanto, ahí en los flags, así es que te voy a estar dejando el código ahí para que se active. Pues mira, vamos a ir directamente ya a la aplicación porque sin duda es un botón con una flecha hacia abajo que mostrará el listado de todas las pestañas abiertas. Si hacemos clic en él, pues nos desplegará toda la lista. Ahí podremos localizarla. De hecho, tiene un pequeño filtro donde podemos ahí localizarlas de manera inmediata. Lamentablemente, esa característica no viene activada por defecto, pero podemos habilitarla fácilmente, como he dicho, desde los flags u opciones experimentales de Chrome. Pero es totalmente ahí, simplemente escribir lo que es Chrome Flags Enable Tab Search, habilitar esa función y reiniciar lo que es el navegador. Te voy a estar dejando lo que es ese flags abajo en descripción para que lo apliques ahí. Esto es muy fácil, muy sencillo. La búsqueda no es la única función relacionada con la mejor experiencia en la gestión de pestañas, porque habría que destacar que el equipo de Chrome ya antes había implementado lo que es la agrupación automática de pestañas con un flags también lo que es el grupo de pestañas, que sin duda eso también parece fascinante. Eso era ya con actualizaciones anteriores. Y bueno, también hay que sacar no solamente esas opciones, esas novedades, porque también hay otras novedades en cuestión de seguridad. Como he dicho, adiós al FTP en Chrome. También lo que es las mejoras en el tema oscuro, los permisos menos intrusivos. Se trata de otra función experimental que puedes activarla también con otros flags. Si lo activas, te voy a estar dejando también abajo en la descripción, verás que las notificaciones con las webs piden determinados permisos al navegador para que tú interactúes con ellas. También el tema claro y oscuro para Chrome OS, como he dicho, ahora puedes experimentar aún más para mostrar las posibilidades alternas entre el modo oscuro y claro con otros flags totalmente compatible. Y bueno, adiós a los add-ons anticuados también, que han sido totalmente deshabilitados. Y sin duda, más amor a las web apps. Las aplicaciones web que se publiquen en la Play Store ahora podrán cobrar las suscripciones mediante la plataforma como cualquier otra aplicación masiva. Así es que, pues mira, ahí lo tendríamos sin duda. Una noticia totalmente muy rápida,
Como he dicho, lo más destacable aquí es el buscador de pestañas para Chrome, que ya lo puedes activar con lo que es este nuevo Flask. Así es que ya lo sabes, es importante que leas siempre lo que te dejo abajo en la descripción. Ya está disponible, son las principales novedades de lo que es el Chrome 88. Así es que nada, voy a estar despidiendo. Nos vamos a ver con un video muy interesante el día de mañana. No te lo pierdas por nada del mundo. Ya lo sabes, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, las notificaciones. Master Tutos fuera. Peace out.